Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Brandon Segura y hoy tenemos una entrevista muy especial porque me encuentro con el candidato de la República y también, diputado de la República y también candidato presidencial del Frente Amplio, don Ariel Robles Barrantes. Don Ariel, bienvenido, ¿cómo está? Hola, hola, muchas gracias por el espacio, un saludo muy cordial, muy contento de poder compartir con ustedes acá un ratito. No, muchas gracias, don Ariel, a usted por el espacio. Para entrar en materia, usted siempre y el partido también se han identificado con la ideología de una izquierda democrática, incluso socialista. Don Ariel, ¿usted cree que el país está listo para un gobierno de izquierda? Siempre lo ha estado listo, ¿verdad? Si usted revisa, la mayoría de la estructura social de Costa Rica va bajo un modelo socialista, solidario, ¿verdad? Es decir, eh, salud pública, educación, salud pública, esa es una consigna de un modelo socialista. Eh, Educación pública, hasta incluso niveles de educación superior, también consigna de un modelo socialista. La electricidad manejada por una institución pública, también consigna de un modelo socialista. El agua manejado por una institución pública, como la IA, también consigna de un modelo socialista. Es decir, Costa Rica se ha construido a partir de ideas del entendimiento entre la socialdemocracia, social cristianismo, socialismo, y que en conjunto construyeron un Estado absolutamente solidario. Entonces, no es que Costa Rica no esté preparada, como si no esté preparada. Toda su vida ha defendido ideas de características sociales, ideas en las cuales una izquierda democrática, como lo que hoy representa el Frente Amplio, representa esa alternativa o representa esa continuidad de un modelo en el cual la solidaridad sea la base de la construcción de una sociedad, la empatía es la base de la construcción de una sociedad. Don Ariel, ¿y por qué los votantes deberían elegir al Frente Amplio y no otros partidos de izquierda, como por ejemplo el Partido de la Clase Trabajadora? Bueno, el Frente Amplio es el único partido ahorita del sector amplio, lo que la gente conoce como centro izquierda hasta la izquierda, que representa una alternativa real de acceso al poder. Hay otras fuerzas políticas, evidentemente, que tienen posiciones más hacia la izquierda nuestra, y, y bueno, son partidos políticos a los cuales respetamos profundamente, pero que tienen una poca incidencia en términos electorales. Entonces, sí creemos que hoy por hoy somos una fuerza política que representa una alternativa real para poder llegar al gobierno. Votar por el Frente Amplio es votar por un partido que se puede disputar el poder de la República. Entonces, ese es tal vez uno de los principales motivos de por qué el abanico progresista hoy debería estar representado por una alternativa como el Frente Amplio. Don Ariel, ¿y qué le puede responder usted a las personas que lo llaman comunista a través de redes sociales? De ahí, no sé, nunca me lo habían dicho. Es la primera vez. No, todo el tiempo me lo dicen. No, me recuerdo una vez que me puse a defender a unos compañeros de clase, a una compañera, porque una profesora llegó y ella había fotocopiado el libro, un libro que se supone que ocupábamos para clases y que era un libro original, una profe de francés. Y la profe llegó y le botó las fotocopias a la compañera. Entonces yo me puse a decir que me pareció una barbaridad. Es decir, yo tenía el libro original porque mis papás habían hecho el esfuerzo para que pudiese comprarlo, pero ella, mi compañera, no había podido y por eso le sacó copias. Entonces lo agarró y se lo botó la profesora. Y entonces cuando yo me puse a defenderla, a decirle, mira, es que me parece una barbaridad lo que usted está haciendo, ella no se lo compró no porque no quería, sino porque no podía. Y entonces ella me dijo, ¿qué tiene que ver usted con este problema? O sea, si usted tiene su libro, es con ella el problema. Le digo yo, no, es que me parece una injusticia. Y entonces la profesora me dijo, sí, pero es que usted parece comunista. Yo no entendía muy bien qué me estaba diciendo, la pura verdad, pero creo que se acuña muy bien aquella frase del Papa Francisco que dice que a veces a quienes defienden a las personas más vulnerables, a las personas pobres, se les llama, les dicen injustamente o se les califica como comunistas o justamente como comunistas. Realmente es una frase que hoy por hoy tiene cada vez menos interés, especialmente en la gente más joven que puede agarrar Google y poner la palabra comunista a ver qué significa o que puede investigar por su cuenta. La realidad es que hoy en Costa Rica tenemos grandes problemas en nuestro país como para estar empantanados en una discusión de la Guerra Fría, donde ahí sí el mundo se dividía entre los de un bando y los del otro. El mundo cambió, avanzó, y que nos estén agarrando como vamos a ver, como sí, voy a decirlo así, que nos estén vacilando con conceptos para manipular la opinión pública, a ver de dónde vota o para dónde no vota, me parece que es clásico de un siglo pasado. Si la gente joven, especialmente la gente más joven,
tenemos que entender y educarnos para entender dónde a veces nos quieren simplemente poner a discutir con conceptos vacíos que finalmente no llevan a nada más que a una manipulación mediática. Bien, don Ariel, viendo hacia atrás estos 3 años en los que usted ha desempeñado la labor de diputado de la República, ¿de qué se arrepiente o qué cree que no ha hecho tan bien? ¿Qué me arrepiento? Bueno, me arrepiento tal vez de no haber tenido como la posibilidad real de que aquí se construyeran alternativas que transformen Costa Rica. Creo que ese es uno de los principales motivos por los que he asumido la candidatura presidencial. Me doy cuenta que aquí en la Asamblea Legislativa hemos sido 20 años un partido con muy buenas propuestas, un partido de oposición a los diferentes gobiernos de turno, a la corrupción, a la desigualdad, a la exclusión de sectores, a la discriminación, ¿verdad?, de gobiernos de turno, pero que a pesar de que a veces logramos ganar proyectos que puede cambiar las condiciones de vida de la gente, muchísimas veces, y esto lo vemos todos los días, el trabajo se vuelve como de resistencia, como defendiendo ese modelo de Estado solidario que nos vio nacer y que resulta que aquí lo están vulnerando todos los días, y nosotros como defendiendo que no le quiten derechos a los trabajadores, no le quiten derechos al ambiente, no le quiten derechos a las personas porque tienen X, Y o Z inclinación sexual, no le quiten derechos a la gente joven, no le quiten derechos a las mujeres. Y bueno, ahí uno se percata y dice, para cambiar este país y hacer un país como el que uno sueña, se necesita gobernar. Entonces, ese es el principal motivo por el que he sido candidato presidencial, porque creemos que desde la gobernanza podemos hacer muchos cambios que requiere esta sociedad para llevarla a la sociedad del siglo XXI. Entonces, ¿qué me arrepiento? De que tal vez en la Asamblea Legislativa muchas veces uno deja de apostar por la Costa Rica que sueña y se termina volviendo defensa de la Costa Rica en la que nacimos, ¿verdad? De los mínimos. Y eso me parece que es algo que me arrepiento. Y lo otro es haberle puesto como mucha expectativa o esperanza a un gobierno que desde el día uno debió tener uno claro que no iba para ningún lado, ¿verdad? Que iba a ser un discurso de gobierno, discurso, 4 años, y que finalmente pocos resultados, a pesar de que mucho discurso. Yo creo que este gobierno, yo lo defino como un gobierno de diagnósticos. Es decir, hay gente que dice, gracias a Rodrigo Chávez me abrió los ojos de que en Costa Rica Liberación se había robado el país por 30 años. ¿De verdad? ¿Ustedes no sabían eso antes de Chávez? Yo creo que sí. Es que gracias a Rodrigo Chávez nos dimos cuenta que en el Poder Judicial hay corrupción. De verdad, no sabían que hay corrupción en el Poder Judicial. Es decir, todo eso lo sabíamos. Es un buen diagnóstico, pero realmente la profundidad de los cambios que se supone que querían hacer no llegaron y terminaron siendo más de lo mismo. Don Ariel, sabemos que usted pues ha tenido diferencias con algunas decisiones y acciones del presidente Rodrigo Chávez y su gobierno, pero ¿cuáles políticas de él rescataría que podría repetir en un gobierno suyo? Sí, bueno, hay varias cosas que nos parecen importantes, empezando por las últimas. Creemos que sí debe avanzar un proyecto de tren eléctrico urbano. Se ha tardado mucho más bien para que esa discusión llegue, a pesar de que hay fondos ya garantizados de diferentes entidades financieras, por ejemplo la Unión Europea, un banco de la Unión Europea. Nosotros pensamos que esa discusión debe avanzar, ¿verdad? Tren eléctrico urbano nos parece que es un mecanismo interesante. Nos parece que también debemos retomar la discusión sobre ciudad-gobierno, pero bien hecha, ¿verdad? No el panfleto que aquí se presentó y la discusión que no tenía ningún sentido porque era un proyecto que en ningún lado decía ciudad-gobierno, sino que era un proyecto que pretendía habilitar una forma de contratación que se brinca todos los filtros para absolutamente todo. Incluso yo decía, ese proyecto de ley a mí ni siquiera me preocupa por Rodrigo Chávez y su gobierno, porque hasta para hacer chorizos parece que no son muy eficientes, entonces todo el mundo se da cuenta. Me preocupa por gente como, por poner algo, el exalcalde de San José, ¿verdad? Que era Johnny Araya, que gente hábil para manipular el Estado y manipular, ¿verdad?, gestiones. Entonces, no un proyecto así, pero sí la idea de ciudad-gobierno es necesario que se retome, porque no está bien que en nuestro país se paguen alquileres abusivos que van en beneficio de familias en particular, digamos, como la familia de Santi Raventós, que por muchos años, ¿verdad?, logró lucrar, ¿verdad?, con estos bienes que tenía y que los alquileres del Estado,
y que bueno, es una barbaridad. Entonces, desde un origen siempre hemos estado de acuerdo con la idea de una ciudad gobierno, pero creemos que es algo que se debe retomar, pero siempre con la solidez técnica, con la solidez y la responsabilidad ética, jurídica, para que los proyectos vayan fuertes y que sean discutidos desde esa fortaleza, no proyectos que son un título, pero que en el fondo son muy, muy débiles. Entonces, por citar un par de ejemplos, creemos que esas son cosas que se deben hacer y que se debe continuar y que bueno, hay que mantener. También el tema, por ejemplo, de la reducción de trámites para que las empresas enfrenten menos burocracia institucional y que puedan hacer trámites más efectivos para con fines empresariales. Eso es algo que creemos que hay que seguir más bien fortaleciendo, pero son como 3 aspectos que yo creo que se les puede dar y les daremos continuidad sin ningún problema. Don Ariel, y en caso de llegar a la presidencia, ¿cuáles serían sus prioridades y qué esperaría lograr en los primeros 100 días de gobierno? Bueno, las 3 prioridades que creo que todo gobernante deberíamos tener es 3 áreas fundamentales de la sociedad costarricense, ¿verdad? Que son como en lo que está basado absolutamente todo. Si nosotros tenemos crisis en seguridad, crisis en educación y crisis en salud, tenemos una crisis democrática, tenemos una crisis institucional y vamos a tener una crisis económica. ¿Por qué? Porque no hay forma de sostener un modelo económico si no existe fortaleza a nivel educación, fortaleza a nivel salud, fortaleza a nivel seguridad. Entonces, nuestro énfasis tiene que estar en los primeros 100 días en atender con prontitud la crisis en estas 3 áreas. En inseguridad de manera prioritaria, ¿verdad? En inseguridad, lo hemos dicho en varias ocasiones, hay que tomar medidas absolutamente inmediatas, retomar la discusión de cómo hay que recuperar nuestra soberanía en materia de seguridad porque estamos siendo presa de carteles del narcotráfico. Hay que tomar acciones directas, narco con capitales emergentes, eso hay que frenarlo y es algo que nosotros impulsaríamos. Hay que invertir más recursos en materia de seguridad para atender de forma inmediata las necesidades que tienen los cuerpos policiales de cosas mínimas. Este gobierno no compró ni una patrulla nueva. Hay que retomar la discusión sobre los equipos para que la gente pueda atender de manera pronta y accionar en el contexto en el que estamos enfrentando la crisis de seguridad. Hay que retomar la discusión sobre el sicariato desde la lógica del crimen organizado. No solamente es el muchacho que va y dispara, digamos, a alguien el que es parte de la lógica del sicariato, es toda una organización criminal. Hay un proyecto de ley que presentamos justamente para eso en la Asamblea Legislativa y que se entienda la venta de servicios para el sicariato, la contratación, todo el equipo intelectual como parte de un vínculo desde el crimen organizado que lleva a la actuación final que es el sicariato. Hay que retomar ese vínculo Consejo de Gobierno, Consejo de Seguridad, en el cual todas las instituciones podamos ser parte, los 3 poderes del Estado. Ese divorcio que existe hoy debe borrarse y retomarse con diálogo. Eso lo haríamos de manera inmediata. No es un tiempo para estar peleando y levantando protestas por temas personales contra el fiscal. Si el fiscal tiene algo con una investigación que hacerme, que la haga, pero al mismo tiempo hay que sentarnos para hablar de narcotráfico y de inseguridad. No sirve ese divorcio que hoy existe a nivel social entre gobierno y poder judicial, y gobierno OIJ, gobierno, fiscalía, ministerio público. Esa conversación tiene que cambiar y tiene que retomarse de una forma diferente. Y bueno, nosotros pensamos que con acciones inmediatas podemos lograr. Don Ariel, ¿nos puede comentar un poco más sobre su propuesta para apoyar a los artistas y músicos? Sí, bueno, nosotros presentamos una iniciativa de ley reciente para que en las radios nacionales se pueda escuchar al menos un 10% de música nacional. Esto a partir de diferentes estudios donde se puede identificar que no se escucha la música nacional en Costa Rica. Es decir, ese estudio comparativo demostraba que en nuestro país es mínimo. Hay ya legislación en Argentina, en México, en diferentes países donde, por ejemplo, a una radio le dicen, mire, usted tiene que poner, al menos un 20, 30, un 40% de música nacional dentro de su programación. Eso tiene sentido en 2 líneas. Una primera, fortalece la identidad, ¿verdad? El poder reproducir música nacional fortalece la identidad nacional. No escuchar
música que habla dentro de nuestra visión, con nuestras costumbres, con nuestras características, fortalece que nos sintamos cada vez más costarricenses, es recuperar la identidad costarricense. Entonces, ese proyecto plantea que es muy importante justamente eso, poder escuchar en radios nacionales al menos un 10%, ¿verdad?, la programación en música nacional. Esto es un monto bajo, porque la idea es que sea aprobado y que ojalá las radioemisoras permitan llegar a ese 10%. Eh, lo segundo es que si las radios quieren poner más, ¿verdad?, hasta un 20% más, que ese porcentaje que han establecido, ¿verdad?, además, sea exonerado, digamos, de manera equivalente en el pago de impuestos, de manera que podamos fomentar que las empresas radioemisoras pongan más música nacional y no solamente se mantengan en el 10% establecido. Hay radioemisoras que producen más de esto, que más del 10%, pero hay otras que no ponen del nada, digamos. Entonces, nosotros hemos dado esa discusión y la hemos planteado ahorita para que podamos seguir, digamos, avanzando en un reconocimiento del sector artístico nacional. Esa propuesta del 10% incluye cualquier tipo de música mientras que sea hecha por artistas nacionales. Es que eso va a variar, ¿verdad? Recordemos que hay emisoras que ponen, por ejemplo, hip hop o rap, ¿verdad? Y entonces, dentro de ese 10% van a querer poner más a gente como Zeus, que es un muchacho joven que ahora ya tiene pegada una de las canciones más escuchadas, por ejemplo, en Spotify aquí en Costa Rica, que es la primera vez que un cantante de rap, lo cual nos llena muchísimo orgullo, logra ese posicionamiento a nivel de Spotify. Entonces, si vamos a ver, si una radio es de características de música urbana, no vamos a pedirle que ponga música de características más de la trova costarricense o el folclore costarricense. Entonces, ahí muy posiblemente en ese 10% escucharíamos más a gente como Zeus, escucharíamos más a gente como Toledo, escucharíamos a otro tipo de personas. Después, si hay una radio que reproduce música de características más del folclore costarricense, de la nueva trova, no sé, muy posiblemente ahí vamos a escuchar ya como a Malpaís, como a Guadalupe Urbina, digamos, y otro tipo de artistas nacionales súper buenos, pero es que en todas las áreas de diferentes enfoques radiales que se tengan o los diferentes ritmos que abordan la música que se programa en radioemisoras, yo estoy completamente seguro que vamos a encontrar artistas buenísimos que van a poder estar en esos espacios. Don Ariel, ¿pero usted no cree que la reproducción de música con letras tal vez violentas influye en el comportamiento de los jóvenes? ¿Hay algún estudio que demuestre eso? Por eso le pregunto. No, no hay ningún estudio que demuestre como decir que una radio, es decir, que una persona que escuche música X, por poner un ejemplo, Bad Bunny, ¿verdad?, que porque escuche esa música, este muchacho va a comportarse de forma violenta. No, lo que hay es estudios que demuestran que si una persona nace, digamos, en un contexto violento, tiene muchísimas posibilidades de ser violenta. Entonces, que la gente sea violenta y achacárselo a la música es un gran error. Lo que tenemos que achacárselo es a una poca formación educativa en el ámbito del Ministerio de Educación Pública y una poca formación en materia de sensibilidad a nivel de sus contextos en el cual ellos se desenvuelva, cualquiera que sea. ¿Por qué es importante poner el énfasis ahí? Porque es muy simplista decir, mira, es que entonces ellos son así violentos y si ahí pasa hay violencia porque escucharon tal o cual música. No es demostrable, es demostrable que existe violencia porque hay un contexto violento en el cual estamos y eso sí hay que atenderlo con prontitud. Por ejemplo, si usted no quiere gente violenta, tiene que establecer protocolos de bullying en los centros educativos. Eso se eliminó en este gobierno. Eliminaron el protocolo del bullying, ¿verdad?, en el centro educativo. Vamos a ver, eso sería más prioritario, restablecerlo, para evitar la violencia en los centros educativos que el que están escuchando o que no están escuchando. Si un muchacho o una muchacha tiene la fortaleza suficiente a partir de su formación para identificar qué cosas me agradan y cosas no me agradan, no va a ser violento, ¿verdad? Y de todas formas ya existen reglas establecidas por las mismas radioemisoras de qué música es la que reproducen o qué música no, ¿verdad? Es como establecido. Ya si hay una canción que rompe con la
moral, ética o la visión de la radioemisora, muy posiblemente esa no la van a reproducir, pero eso no lo podemos analizar desde, o sea, no sería competencia de este proyecto de ley decir ese tipo de cosas. Bien, ¿sus actuales compañeros legislativos tendrían algún rol en un eventual gobierno suyo? Bueno, nosotros hemos pensado que el gobierno obviamente tiene que tener a las personas con mayores capacidades. En nuestra fracción hay gente que tiene enormes capacidades, roles, y por supuesto que serían dentro de las personas que valoraríamos para que puedan integrar posición de gobierno. Bien, ¿don Ariel Robles de presidente usará corbata? No. 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 Ok, ahora vamos con una dinámica, don Ariel, en la cual yo le voy a mencionar los nombres de los otros candidatos presidenciales y usted me va a responder la palabra que mejor lo represente. Ajá. No se trata de pensar mucho, sino la primera palabra que se le ocurra. Iniciamos con Laura Fernández. Laura Fernández no le gusta debatir, ¿verdad? Quiere ser presidenta bajo el rebote del apoyo del gobierno, entonces, pero que debería demostrar ella. Ella es una persona con la que yo he hablado cuando fue ministra, una señora que creo que está en toda la capacidad de debatir sus ideas, y como lo he dicho en cada espacio en el que estoy, me he quedado con el vacío de que a la mayoría de espacios que participo, que son de diferentes candidaturas, no importa quién nos organice, ella no está, ¿verdad? Entonces la última persona que hizo eso fue Oscar Arias. No sé si ella se quiere parecer a Oscar Arias y huirle a los espacios de debate. Seguimos con Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos creo que intentó un imposible, que fue cambiar ese partido, que se llama Liberación Nacional, y se lo tragó el partido y demostró que por más buena intención que podía tener de querer cambiarlo, no pudo. Es decir, sigue siendo el mismo Liberación de los últimos 40 años, no hay ningún cambio. Natalia Díaz. Doña Natalia, ya, y no sé qué mucho decir. Habría una persona que no sabemos para dónde va. Es decir, se oponía al gobierno, después pasó a trabajar con el gobierno. Dijo que Rodrigo Chávez era un gran acosador, que no debía trabajar, que las mujeres se iban a sentir vulnerables con él, después pasó a trabajar con él. Ahora lo critica de vez en cuando, a veces no. O sea, no se sabe si es oficialismo, oposición, no tiene posición firme sobre cuál es la forma en la que se presenta a la ciudadanía. Realmente no, es difícil de descifrar, digamos. Juan Carlos Hidalgo. ¿Quién era? No lo recuerdo. No, mentira. Don Juan Carlos Hidalgo fue famoso por un perro, algo del perro, del olfato, aquí en la Asamblea Legislativa. No, vías que don Juan Carlos, no tengo mucho que decir, me parece que parece más del movimiento libertario que de la unidad social cristiana, ¿verdad? De social cristiano no tiene nada y tiene mucho del movimiento libertario. Me recuerda como era un Otto Guevara. Douglas Camaño. Y Douglas Camaño, hijo de puña, ese sí está difícil porque ese creo que era un señor de gobierno, me parece, y que estaba, sí, como que era un señor de gobierno, es lo único que recuerdo, y que vino a una comisión de financiamiento de partidos en algún momento y compartía datos de escucha social y decía que era profesional en esa materia. Entonces no tengo mucho que decir de don Douglas, simplemente eso, que lo recuerdo por haber sido una persona que ayudó en la campaña de Rodrigo Chávez. Ronnie Castillo. Se levantó de una entrevista un día de estos y se fue, me pareció particular. No sé si es que se enojó o es que no quiere que le digan que estaba en un partido de gobierno, pero bueno, el partido que estaba sí era el partido de Choreco y de Pilar la campaña pasada, doña Pilar. Y entonces le preguntaron que si era de gobierno y se levantó y se fue. No sé. Lo que recuerdo es eso, ahorita. José Aguilar. Don José Aguilar, no lo conozco, realmente no lo identifico, no sé mucho de él. Me parece nuevamente que es como decir un Eliezer Feinsack, es decir, de ese grupo de personas, estilo Eliezer Feinsack, Otto Guevara, Juan Carlos Hidalgo, así como que le hablan muy parecido, parecen representar lo mismo, y nada más que sí lo veo como un poco más conservador. Es decir, creo que él, ¿verdad? Por las formas en las que se expresa cuando hemos estado en los espacios, le dice señoritas a las otras candidatas a la presidencia, ¿verdad? Que son señoras empoderadas y como que las desacredita. Entonces creo que también tiene como posiciones un poco conservadoras. Ana Virginia Calzada.
Fue magistrada, doña Ana Virginia Calzada, y es lo que puedo decir. Entiendo que representa como, es decir, como un sector cercano a lo que fue el Partido Acción Ciudadana. Ahí está, doña Ana Virginia como parte de ese sector, y, y es lo que puedo decir. Me parece que fue magistrada en su momento. Claudia Dobles. Y doña Claudia creo que puede ser buena diputada, no sé, ojalá logre ser diputada, pero bueno, doña Claudia fue parte de un gobierno, lideresa de parte de un gobierno, tomadora de decisiones, empoderada de un gobierno en el cual traicionó fuertemente a la mayoría de sectores progresistas. Creo que antes de que tenga una oportunidad a nivel ejecutivo, y bueno, ella va con doble postulación, entonces uno podría entender que lo que quiere es llegar a esta Asamblea Legislativa. Si llega a ser diputada, creo que sería un buen espacio para demostrar si realmente lo que pasó en el gobierno anterior, Alvarado Quesada, fue una imprecisión, fueron errores que quieren reivindicar, que no era real, que traicionaban los derechos de la clase trabajadora, los derechos ambientales, los derechos de las mujeres, que abandonaron todas esas luchas en ese gobierno, pero que eso fue un error y lo van a rectificar. Y bueno, si llega a ser diputada, creo que es una buena oportunidad para hacerlo. David Hernández. David Hernández. Del Partido de la Clase Trabajadora. Don David, sí, no lo conozco bien, conocía, bueno, como figura más a John Vega. Entiendo que es una persona que ha tenido una larga militancia dentro de este partido y que, bueno, ha estado en múltiples luchas y reivindicaciones sociales. Y bueno, lo que puedo comentar. Claudio Alpizar Otoya. Don Claudio es un señor que se salió de Liberación con características socialdemócratas, más conservador, y he estado en un espacio donde él tenía como una entrevista, ¿verdad? Y que compartía vino, entonces una vez compartimos un vino. Marco Rodríguez. Marco Rodríguez del Partido Esperanza y Libertad. Ya, no lo ubico, entonces no me voy a referir. Luis Amador. Luis Amador, ya, un poco charlatán. Sí, me parece un poco charlatán la forma en que quiere abordar la política en este momento. Esto de que va a hacer política desde fuera del país, en virtual, realmente no sé qué pensar. Me parece un poco la charlatana. Walter Hernández. Walter Hernández. Del Partido Justicia Social Costarricense. Sí, don Walter, parte de un partido también que bueno, ha planteado diferentes candidaturas en su momento como más de características de luchas sociales y demás, y bueno, es lo que puedo decir de don Walter. Eliezer Feinsack. Don Eliezer, creo que defraudó mucho de lo que era. Se pensaba que era un señor liberal y progresista y terminó siendo liberal y bien conservador. Entonces abandonó muchas de las causas progresistas. Dijo que iba a bajar no sé cuántos impuestos. Al final de cuentas, impuestos, digamos, significativos, bajó más el Frente Amplio que el liberal progresista, ¿verdad? Es decir, nosotros bajamos impuestos a pequeñas y medianas empresas, a trabajadores independientes, que son un sector muy amplio de la sociedad costarricense, y don Eliezer de ahí se dedicó a discusiones muy conservadoras, terminó siendo más aliado de Fabricio Alvarado en posiciones de derechos humanos que nuestro, o sea, realmente desde los diputados, puedo decirlo así, que a mí más me sorprendió de su forma de operar, pero en negativo. Fernando Zamora. Don Fernando lo veo muy histriónico, como muy emotivo cuando habla, ¿verdad? Sí, como que lleva las emociones a la discusión, es lo que he visto, no lo conozco muy bien, y en los pasos que hemos compartido esa ha sido la impresión que me he llevado. Fabricio Alvarado. Debería renunciar. Luz María Alpizar. Debería renunciar por el caso de violación, es lo que quería decir. No debería ser candidato. Empoderar a violadores en nuestro país a partir de el simple ejercicio de la figura no debería continuar. No. Luz María Alpizar. Doña Luz Mari fue diputada en este periodo también. Creo que doña Luz Mari carga con la imagen de haberle prestado su partido al hoy presidente y bueno, tiene también que responder a muchísimos cuestionamientos que tiene ese partido. Boris Molina. Boris Molina no lo ubico. Del Partido Unión Costarricense Democrática.
Sí, ahorita no lo ubico, entonces no podría decir mucho de don Boris. Bien, de todos esos candidatos, ¿cuál cree que es el rival a vencer? Creo que doña Laura, por ser la candidata oficialista. Bien, por último, don Ariel Robles en una palabra. Yo, Sí, señor. una persona consecuente. Consecuente. Siempre trato de ser consecuente entre lo que pienso, digo y hago. Entonces, me he aferrado siempre a esa consecuencia en todos los aspectos de mi vida, y hasta el día de hoy pues me he sentido muy tranquilo de poder mantenerlo. Don Ariel, hace un rato le preguntaba de qué se arrepentía durante su estancia acá en la Asamblea. Ahora le consulto, ¿cuál cree que ha sido el mayor logro del Frente Amplio? Bueno, logros hay varios. Creo que hay cosas que nos deben alegrar. Por citar algunos, iniciando logramos aprobar un proyecto de ley para recuperar la riqueza tunera en las costas de nuestro país, que hoy permite que barcos nacionales tengan más acceso a el atún. Nos queda pendiente algo que desde el gobierno que queremos hacer, que es crear una flota atunera nacional que pueda llevar riqueza a nuestras costas, y que esa enorme riqueza se distribuya entre las costas de Punta Arenas o incluso de las otras provincias costeras. Logramos también aprobar que el cobro electrónico aplique en las unidades de buses, que era una deuda histórica. Gracias a una iniciativa que desarrollamos desde el despacho, logramos que eso sea una realidad. Son cosas que hicimos como diputados que creo que dan muestra de que podemos enfrentar el sector autobusero desde el gobierno también para tomar decisiones en diferentes líneas y que pueda tener un transporte público el pueblo costarricense como el que merece, que es uno que sea de calidad. Logramos bajar impuestos, como les decía, a sectores importantes, a las pequeñas y medianas empresas, nuevas pequeñas y medianas empresas, se les extendió el plazo de las exoneraciones fiscales para que puedan ir gradualmente después pagando los impuestos. Logramos que los trabajadores independientes empiecen a pagar ahora de acuerdo a su ingreso, no como estaba antes, que simplemente era todos por igual, no importa si usted ganaba 10 millones o si ganaba 400,000, la misma tasa, digamos, la misma regla. Eso lo logramos cambiar. Creemos que va a ser un mecanismo importante para encaminarnos a lo que sería pasar de la informalidad a la formalidad. Hemos logrado grandes causas ambientales, la defensa de Gandoca Manzanillo, defensa de montañas en Portalón, denunciar el fenómeno de la gentrificación y plantear iniciativas de ley que puedan combatir los efectos de la gentrificación en las comunidades. Hemos logrado, por ejemplo, impulsar proyectos de ley importantes en temas de lavado de dinero. Recientemente se aprobó que podamos levantar el secreto, que sea más eficiente el levantamiento del secreto bancario para casos que tengan que ver con lavado de dinero. Y bueno, eso es un poco, ¿verdad?, de la discusión en materia de seguridad, de materia de ambiente, en materia económica, en materia de derechos que tenemos y que vamos a seguir impulsando. Hemos presentado iniciativas como, por ejemplo, una reducción de jornadas a 40 horas, en contraposición con lo que el gobierno hace, que quiere que la gente trabaje más y gane menos. Nosotros creemos que más bien debemos ir hacia donde el mundo va, que es que las personas trabajen menos horas, que tengan mayor acceso a la vida, a la felicidad, que es algo muy importante en la esencia de la vida. Las personas debemos tener derecho a vivir, ¿verdad? Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Eso es una cosa que deberíamos tener como enfoque de vida, porque, bueno, la vida se va. No es algo que usted pueda andar comprando en los supermercados. No hay supermercado en el que usted diga quiero 2 días más de vida, me los vende. No es posible comprar eso. Entonces por eso hay que reivindicar la vida y saber que desde la lógica en la cual estructuramos el Estado es fundamental entender que somos personas que vivimos y cómo queremos vivir. Ya para ir finalizando, ¿cuál es su opinión sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado? María Corina Machado, perdón. Sí, bueno, vieras que varios premios Nobel de la Paz no, a lo largo de la historia son cuestionables, ¿verdad? Hay diferentes momentos en los que uno puede cuestionarlos. Para mí un Premio Nobel de la Paz es la integralidad de una persona, es decir, se le otorga un premio a alguien que representa realmente el ejercicio de la paz. Voy a citar un ejemplo, por ejemplo, no sé, Rigoberta Menchú. O sea, hay gente que en todas sus expresiones de vida la paz simboliza un significado y por eso se le da un reconocimiento, ¿verdad? Más allá de que yo no comparto, creo que las elecciones en Venezuela, no hay tales elecciones, me parece que es un gobierno autoritario, antidemocrático, que persigue los derechos humanos, me parece que es un gobierno
dictatorial, que ahí no se... Si yo estuviera en Venezuela sería oposición definitivamente, no estaría ni de cerca, digamos, de un gobierno como ese. No tengo dudas de eso. A pesar de todo eso, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con... El Premio Nobel de la Paz no nos toca a nosotros entregarlo. Lo que no estoy de acuerdo era como que lo felicitáramos, porque bueno, justamente doña María Colina ha tenido posiciones abiertas de apoyo al genocidio en Palestina, que le ha costado la vida a miles, cientos de miles de personas, cambios de vida, desplazamiento de personas, matar gente de hambre como lo está haciendo Israel, o lo ha hecho Israel en Palestina, matar gente de hambre, a niños, no dejaban, ustedes pudieron verlo a vista y paciencia de todos en la televisión, no dejaban que entraran barcos con alimento para ese pueblo que se estaba muriendo de hambre, lo cercaban, no dejaron recibir contribuciones, tenían que gobiernos como el de España, casi que por su propia cuenta, ir a tirar en helicópteros comida a ver si llegaba, embarcaciones que se mandaron con activistas, las frenaban y secuestraban a las personas y después se las llevaban el gobierno sionista y del Estado de Israel. Si alguien que legitime ese acto tan violento, tan vulgar, tan soez, el genocidio del siglo XXI, para mí no merece ningún reconocimiento de un premio Nobel de la Paz porque es contradictorio. Entonces, por ese motivo no me parece que sea la persona más idónea. Además, a la primera persona que se lo dedicó fue a Trump, Donald Trump, que es quien financia las guerras en el mundo hoy, ¿verdad? Con el sistema armamentista de los Estados Unidos y que es el principal aliado del Estado de Israel en su cometida contra el pueblo palestino. Entonces, realmente desde esa perspectiva, en mi caso, siendo consecuente con lo que creo, siendo consecuente con una persona que no cree que las guerras sean la solución en absolutamente nada, no me parece como una persona que garante o represente la paz. Bien, don Ariel, pero en esta posición que usted tiene en contra de este premio Nobel otorgado a María Corina, en el caso hipotético de que usted fuera el encargado de dar ese premio, ¿se lo hubiera dado a ella o a Donald Trump? A María Corina o Donald Trump. ¿Sí? En el caso que a mí me sienten en un comité donde los dos candidatos para el premio Nobel de la Paz sean Donald Trump o María Corina Machado, renuncio a los 5 segundos que me pongan esos nombres sobre la mesa, porque entonces ese comité no define la paz del mundo. Lo que está definiendo es otra cosa, no sé, legitima la guerra, realmente, porque Donald Trump y María Corina, ambos promotores de la guerra en Palestina, que es el máximo genocidio que hemos tenido en el siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes que esas sean las dos opciones de premio Nobel de la Paz en el mundo? No, yo realmente creo que ya le digo, si fuera el encargado de tomar esa decisión, renuncio a los 5 segundos. Yo no le voy a dar el premio Nobel de la Paz a dos personas que no lo merecen, ninguna. Bien, ya para finalizar, algo que le quiera decir, don Ariel, a las personas que vieron esta entrevista. No, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la U por siempre pues tomarnos en cuenta en este tipo de espacios. Siempre es muy agradable como poder compartir, intercambiar opiniones, ideas. Las universidades, los espacios de comunicación universitaria y demás deben ser espacios de pensamiento, de análisis, de debate, de respeto, de diálogo. Hoy la política está necesitada de eso, no ocupamos compartir 80 o 100% de lo que pensamos, ¿verdad? Con que nos pongamos de acuerdo sobre el 80% de las cosas que nosotros creemos que tenemos en común sería suficiente para que este Estado caminara. Y bueno, hablar de este tipo de cosas, o al menos como yo lo veo en este proceso electoral, más que hablarle a una elección, mi cometido es hablarle a una generación que necesita involucrarse cada vez más en los espacios de toma de decisiones. No importa si en mi caso, digamos, hay gente que dice, no, yo soy una persona joven y no quiero apoyar a Ariel o no me gusta. Apoya a quien quiera, métase en política, tome decisiones y que el día de mañana sea gente joven la que se está debatiendo cuál es la Costa Rica que quiere. Eso sería para nosotros fundamental. No importa en el espacio en el que esté, si es con nosotros bien y si es con otras personas, pues también, pero que la juventud se abrace y entienda, que esta generación entienda que no es un proceso de la próxima elección, es un proceso de esta generación, de las siguientes generaciones, que tienen que tomar un papel activo en la construcción del Estado costarricense. Don Ariel, le agradezco muchísimo el espacio y esta entrevista. También extender el agradecimiento a la Universidad Internacional de las Américas y a Pablo Sandoval por hacer posible esta entrevista. Muchas gracias.